Bienvenidos a Leyendas de Medianoche, el santuario del suspenso y el terror. Soy la voz que te guiará por los pasillos oscuros de lo desconocido. Apaga las luces y escucha. La noche apenas comienza. El cielo se había cubierto de un manto gris. El día estaba por llegar a su fin. Comenzaba a descender la temperatura y los rayos del sol a desvanecer. Un camino cubierto de hojas secas, vencidas por la llegada del otoño, resonaban a cada paso que aquel joven daba. Demian era su nombre, un adolescente de unos 15 años, quien recorría el mismo camino todos los días después de clase. Esa tarde era diferente, se sentía en el viento y la piel se lo indicaba, una brisa helada que erizaba su piel con un extraño escalofrío pese a la ropa abrigada que traía puesta. Cada día transitaba aquel sendero al pie del bosque. La parte que le agradaba es que a esa hora no solía transitar personas. Se contaban historias sobre ese bosque que traía la locura a quien entraba, o en algunos casos no se volvía a saber de aquellos aventurados. Los árboles eran enormes y robustos, con una gran espesura. Demian no creía en esas historias. Aseguraba que eran cuentos para evitar que los menores se adentraran. Pero disfrutaba que dichas historias existieran. Así podría caminar hacia su casa en plena tranquilidad, sumergido en sus pensamientos. Al cabo de unos pasos, escuchó un tenue susurro que no logró distinguir. Se detuvo y miró hacia el bosque. Veía cómo las ramas se movían por el viento. Por unos segundos estuvo inmóvil y pensó que había sido el viento entre las hojas lo que había escuchado, y retomó su camino. A escasos pasos, nuevamente escuchó un susurro, apenas un sonido sin distinción. Nuevamente miró al bosque, pero en esta ocasión sí había algo. Una pequeña luz que se movía entre los arbustos, tintineante, y poco a poco se perdía entre la penumbra del bosque. Demian, intrigado, se encaminó lentamente entre los árboles, adentrándose en el bosque. Avanzó algunos metros con cautela, comenzando a creer que había imaginado aquella luz, hasta que nuevamente, frente a él, aquel destello de luz aparecía a lo lejos. Así lo creía. Comenzó a avanzar poco más a prisa, intentando seguir la luz sin marcar tanto su paso. Conforme se adentraba en el bosque, la temperatura descendía. Una gélida brisa entumía sus manos, mejillas y orejas. Sus ojos se cristalizaban por el viento frío. Su respiración comenzó a sentirse pesada. Las exhalaciones se acompañaban de un tenue vapor. Sentía entumecer los brazos y las piernas, una presión peculiar en el pecho. Comenzó a frotar sus manos para intentar generar algo de calor. La luz que seguía se había desvanecido. Estaba seguro de que se encontraba cerca de ella y continuaría con su búsqueda, apenas reconfortara un poco la temperatura. Exhaló entre sus manos para calentar un poco con su aliento, pero la temperatura había descendido tanto que sintió una brisa fresca llegar a sus manos. Retomó el camino, mirando hacia los lados en busca de aquella luz, pero no tenía resultado alguno. Al paso de algunos minutos se detuvo, contempló la idea de regresar, miró hacia atrás unos segundos. Los arbustos y los árboles dificultaban percibir el camino más allá de algunos metros. La visibilidad era menor, la noche se acercaba, la espesura de los árboles dificultaba la entrada de luz. Decidió caminar un poco más y al dar un paso, sintió una cálida gota caer en la punta de la nariz. La limpió con sus dedos y los miró de cerca. Se sentía, a pesar del frío que había, un tanto viscoso. Tenía un tono oscuro. Intrigado por saber qué era y de dónde provenía,
Miró hacia arriba, inclinando un poco su cabeza hacia atrás. Una nueva gota cayó en su frente, casi entre los ojos. El calor de la gota se deslizó por su nariz y después desvió hacia un lado. Demian quedó atónito, incrédulo de lo que sus ojos veían. Su piel se cubrió de un gélido frío que le estremeció el cuerpo. Dejó de respirar por un segundo y recuperó el aliento tras un fuerte y seco exhalo. Frente a sus ojos, a la altura de los árboles, el cuerpo inerte de una mujer, cubierta por el carmesí de su sangre. El asombro rápidamente lo convirtió en temor. El estómago se le revolvía, un vacío gélido, pero a la vez una cálida sensación. La mujer en el árbol se encontraba con los brazos abiertos, cada uno de ellos perforados en las muñecas, con largas estacas que unían el brazo a la rama del árbol. Los pies, uno sobre el otro, de igual manera, unidos por una larga estaca al tronco del árbol. Demian no creía lo que veía, tal cual, una escena de aquellas películas de terror que solía disfrutar los fines de semana. Nunca creyó presenciar algo igual, inmutarse ante tan atroz acontecimiento. El rostro de la mujer se forzó a mirar hacia el cielo. En su cuello, al igual que en los brazos y pies, una estaca inclinada que atravesaba su garganta y empujaba el mentón hacia arriba. El cuerpo en el árbol había sido abierto desde el pecho hasta el abdomen bajo. Sus órganos, su carne y huesos se exhibían abiertamente. Demian, aún atónito, comenzó a caminar lentamente pasos hacia atrás. Giró y corrió. Solo avanzó algunos metros cuando a lo lejos vislumbró nuevamente aquella luz que lo había adentrado al bosque. Se detuvo y comenzó a caminar lentamente hasta llegar a un arbusto. Al fin, había dado con aquella luz, pero las sorpresas no habían terminado. Aquel destello de luz que lo había traído no era algo en sí especial. Lo increíble era aquello que estaba por presenciar. Una simple antorcha. La luz era nada más que la combustión de un trozo de tela sobre la madera. Frente a él, a escasos metros, lo suficientes para lograr ver con claridad lo que acontecía, 3 personas situadas en aquel claro. Una mujer de rodillas, sin ropa, con los brazos hacia atrás sujetos por lo que parecía un trozo de tela. Frente a ella 2 hombres, altos, cubiertos con largas túnicas negras. Uno de ellos sostenía la antorcha que había inducido a Demian a entrar al bosque. La distancia le permitía ver, mas no lograba escuchar lo que decían, si realmente decían algo. Demian se quedó agachado detrás del arbusto, apenas asomando los ojos. Uno de los hombres se encaminó hacia atrás de la mujer. El otro hombre, quien tenía la antorcha, se acercó hacia la mujer, levantó su mano hacia su mejilla y deslizó su mano hasta llegar a su pecho, en el cual tenía pintado un símbolo extraño, un círculo, la punta de una flecha dentro apuntando hacia abajo, los espacios entre las puntas y el círculo, dibujos extraños que nunca había visto. El hombre arrojó con fuerza la antorcha hacia el suelo. Se desprendieron cenizas ardientes, algunas cayeron en el muslo de la mujer. Su rostro dibujó una mueca de dolor. Demian estaba atónito, no podía dejar de mirar, sentía un nudo en la garganta, su corazón se aceleraba, una brisa gélida recorría todo su ser, erizando cada centímetro de su piel. Sentía su cuerpo inerte, no le era posible moverse. El hombre frente a la mujer, de su túnica, sacó lo que parecía una daga con un peculiar mango. Se hincó frente a ella, acarició su mejilla suavemente y bajó hasta el pecho. Con sus dedos recorrió el dibujo que tenía y un momento después, con la daga, comenzó a surcar la piel, recorriendo las líneas de la figura en su pecho. Rápidamente comenzaron a correr hilos de sangre que recorrían como caudales su cuerpo. El hombre se puso de pie y dio unos pasos hacia atrás. El otro hombre, el que estaba detrás de ella,
se hincó frente a la mujer y acercó su rostro a la herida y comenzó, al parecer, a lamber la herida que el otro hombre había efectuado. Demian no lograba ver con claridad. Demian había quedado perplejo ante lo que sus ojos presenciaban, quedando pasmado al grado que no se percataba de las reacciones que su cuerpo emitía ante aquel acto. Su respiración comenzó a acelerarse y a vociferar cada vez con mayor volumen. Tal fue la aceleración de su respirar que el individuo que había marcado a la mujer volteó hacia donde se encontraba Demian con un movimiento brusco. Al sentirse descubierto, no logró evitar dar un pequeño grito de asombro. Comenzó a correr sin mirar atrás. Corrió tan rápido como pudo sin importar la resistencia que las ramas y los arbustos ponían en su contra. Su rostro se marcó con tenues rasguños, delgados hilos de sangre recorrían sus mejillas y frente. Su respiración exaltada, la presión en el pecho lo hizo detenerse por un momento, creyendo que se había alejado lo suficiente. Sentía sus piernas temblar, su respiración era acelerada y entrecortada, intentando recuperar el aliento. Miró hacia atrás para cerciorarse de que no lo estuviese siguiendo. Dio algunos pasos hacia atrás hasta que se topó con algo, creyendo que había sido un árbol, pero al darse la vuelta, no era un árbol lo que había obstaculizado su paso. Uno de los hombres de los que intentó alejarse estaba ahí, frente a él. El asombro fue tal que intentó retroceder, pero solo logró caer de espaldas. Recorrió el cuerpo de abajo hacia arriba. La túnica de cuero cubría prácticamente todo su cuerpo. De las mangas se asomaban ligeramente sus dedos delgados y huesudos, de un tono grisáceo. Su brazo comenzó a levantarse muy lentamente. Demian sentía latir de su corazón cada vez más fuerte, con mayor intensidad, un fuerte y ahogante nudo en la garganta que le dificultaba la respiración. Sentía helar cada parte de su cuerpo, que sus músculos no reaccionaban, como si se hubiese congelado completamente. El individuo, frente a él, con el brazo extendido y apuntándolo con su huesudo y largo dedo, exclamó con una voz ronca y profunda que erizó cada centímetro de la piel de Demian: Desaparece y olvida, solo así sobrevivirás. Las palabras retumbaron en sus oídos, en su cabeza. Demian intentó ver el rostro de aquel hombre y escalofriante fue su sorpresa. Debajo de la capucha, una oscura y absoluta oscuridad cubría el rostro, o al menos donde debería de estar. Nuevamente escuchó repetir la misma frase: Desaparece y olvida, solo así sobrevivirás. Dos destellos verdes brillantes se iluminaron como si fuesen sus ojos, un verde tan intenso y vívido que nunca había visto y jamás olvidaría. Sus dedos huesudos se extendieron y lentamente se acercaban al rostro de Demian. Aún sentado en el suelo, apoyado sus manos en el suelo, cerró los ojos por un segundo. Miró a través de sus párpados cómo se ahogaba toda luz con la proximidad de la mano de aquel ser. Temeroso, abrió lentamente los ojos. Miró al frente, a un lado, después al otro. Se puso de pie. Estaba completamente solo. Comenzó a caminar hacia la salida del bosque por donde había entrado. La última de las sorpresas se la llevó al salir del bosque. Cuando sus ojos percibieron el exterior, se entrecerraron por los destellos de luz. Se había acostumbrado a la sombra que el bosque emitía. Se desconcertó al salir. Lo que había percibido, como el pasar de algunos minutos, quizá una hora, realmente habían transcurrido horas al parecer, pues frente a él, una intensa luminosidad del sol al mediodía. Se encaminó hacia su casa pensativo, temeroso, desconcertado, y en su mente se repetía una y otra vez aquella voz: Desaparece y olvida, solo así sobrevivirás.
Espero que las sombras de esta noche no te sigan hasta el amanecer. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna de nuestras historias. Gracias por atreverte a explorar las leyendas de medianoche. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando las campanas vuelvan a sonar y las leyendas despierten de nuevo.